General, el Frente Amplio cumple el 5 de febrero 50 años. Es la fuerza política más joven del Uruguay contemporáneo. Le ha tocado vivir una vida muy intensa, con muchas complicaciones, ¿no? Con éxitos también. Usted le tocó vivir de cerca esto. Sí, realmente sí. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con el hecho, en principio, la fuerza política más joven, pero también la más sufrida, creo yo. Estoy hablando de épocas contemporáneas, no hablo del siglo XIX, que tuvimos las guerras que tuvimos y todos los enfrentamientos con los partidos tradicionales. El Frente nace, como todos sabemos, en el año 1971, pero a los 2 años empieza la dictadura. Y uno de los objetivos de la dictadura, sin duda, era eliminar al Frente Amplio del escenario político del país. No pudo hacerlo, no pudo. La llama permaneció encendida y vigente durante todos los años de sacrificio, de angustia, de exilio. Quiere decir que empezó viviendo el Frente Amplio situaciones, diría yo, extremas, y sin embargo subsistió. Subsistió, y no solo eso, sino que cuando pasó el temporal y se empezó a recuperar la democracia, tuvo una actuación destacada y pudo llegar a actuar para ir consolidando la democracia. A tal punto que, bueno, en el 2005 el pueblo decidió darle gobierno en la primera vuelta, cosa no menor. Quiere decir que este cincuentenario para mí tiene una importancia trascendente. Se hizo mucho desde el llano y se hizo mucho desde el gobierno. Se hicieron cosas buenas y también se cometieron errores. Creo que la misión de todo Frente Amplista es destacar lo bueno y aprender de los errores. Los errores que cometimos nos lo están recordando permanentemente a partir de las últimas elecciones, porque no hizo nada bueno el Frente, cometió errores, nada más. Eso no es cierto. ¿Que cometimos errores? Sí, pero también se hicieron cosas buenas. Por lo tanto, creo que no puede pasar desapercibido para ningún Frente Amplista el cincuentenario, porque yo lo tomo como aquella luz puntual que hablaba el general Sereni, no se espera al final del camino. Yo creo que estos 50 años son una luz puntual que nos indican el camino, que nos señalan un camino, que puede ser y que seguramente va a ser muy largo, porque creo que la esperanza que cada uno de nosotros tenemos con el Frente Amplio tiene que seguir, porque es la fuerza que tiene un proyecto político válido, realizable para el país. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que el Frente Amplio va a superar
largamente los 50 años. Claro. Evidentemente, cuando pasó lo que pasó en este país, sí había una estrategia. La estrategia era hacer desaparecer al Frente Amplio. El Frente Amplio, si bien en la primera elección no ganó, tuvo una votación menor, pero creó inquietud, rompió el bipartidismo en ese momento. Y entonces el objetivo, uno de los objetivos primordiales de la dictadura era hacer desaparecer al Frente Amplio. Y no pudieron. No tenemos que olvidar cuánto tiempo más después de la apertura democrática tuvo incidencia el poder militar, que la tuvo. Entonces eso frenaba muchas iniciativas. ¿Eso era consecuencia de una correlación de fuerzas políticas, militares, o fue una manera de hacer las cosas para hacer una transición que no fuera traumática? Bueno, yo creo que fue lo segundo. Hacer una transición. Yo creo que hubo una dilación del tema a propósito. De ahí salió la ley de caducidad. En ese periodo salió la ley de caducidad. Cuando el comandante y jefe del ejército guarda en su caja fuerte, como él mismo dijo, las acusaciones contra violadores de los derechos humanos. Ese es el origen de la ley de caducidad, de la pretensión punitiva del Estado. Dejó heridas muy grandes, ¿no? Exacto. Porque hay gente que de todo ese fenómeno todavía no tiene reparado el daño que le hicieron, o sea, los muertos de familiares, la vida destruida, los desaparecidos, ¿no? O sea que la síntesis es muy compleja aún hoy. Es una deuda que tiene la sociedad con toda esa gente. ¿La sociedad o los militares? Bueno, obviamente creo que los militares tienen el primer lugar en eso, pero también están los políticos. Por eso hablo de sociedad, porque nos representan a todos nosotros. Sin duda no hubo una voluntad de parte de las Fuerzas Armadas de esclarecer todo ese tema, sobre todo el tema de los desaparecidos, ¿verdad? Que todavía hoy estamos luchando contra fulano, mengano, sultano. Ahora, general, el ejército no tenía los elementos suficientes como para esclarecer estas cosas. Bueno, yo no estaba, obviamente, estaba separado hacía mucho del ejército, pero yo creo que por lo menos había una cantidad de elementos que se podrían haber volcado para solucionar el tema. Yo me pongo en el lugar de alguien que tiene un hijo, un hermano, un padre, una madre desaparecido y que no sabe qué pasó. Obviamente es una angustia permanente. Y tendría que ser nuestro deber, o el deber de quien corresponda, si tiene datos,
si tiene información, volcarla donde sea pertinente para solucionar el tema. No ha habido voluntad. Hubo un momento concreto donde se negoció, se llama Club Naval. ¿Usted piensa que allí se dejaron cosas sin resolver? Me refiero expresamente. No, yo creo que expresamente no se pueden haber dejado cosas sin resolver. Que hayan quedado cosas sin resolver, sí, estamos de acuerdo. Pero expresamente no lo creo. No lo creo porque recuerdo que los delegados del Frente, entre ellos estaba el doctor José Pedro Cardoso. Y ante ese hombre, nadie iba a dejar algo expresamente pendiente. Por eso confío, siempre confié, en que lo que se consiguió en el Club Naval era lo que se podía conseguir en ese momento para empezar a transitar el camino a la democracia. Tenemos claro que lo que se consiguió en el Club Naval no fue la democracia. Se consiguió empezar a transitar el camino para llegar a la democracia. Incluso me atrevo más, creo que hoy la democracia, si bien ganó mucho terreno, no está completa. Creo que hay situaciones que se siguen manejando con reparos. Y en la democracia no puede haber reparos. ¿Quedó un residuo cultural de la dictadura? Sí, sin duda, sin duda. Sin duda quedó un residuo cultural. Y lo peor, que no solo afecta a las personas que vivieron la dictadura, sino que afecta, en este momento está afectando a una franja etaria que es la juventud, que uno ve que hay un desinterés. ¿Y por qué ese desinterés en la vida política del país? En todos los avatares políticos. ¿Por qué ese desinterés? Porque los padres de esos jóvenes de pronto no fueron capaces de transmitir determinados valores que los hicieran pensar más profundamente. Me gustaría hacer una cierta cronología. Se termina la dictadura, o cae la dictadura, vuelve la democracia, el Frente va adquiriendo el protagonismo. Tienen a su principal jefe de la época activo, el general Sereñi, participando de toda la vida política. ¿Usted recuerda eso de esta manera? ¿Cómo no? Como una fuerza proactiva. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo tuve el privilegio de, a partir del año 84, tener un contacto directo con el Frente Amplio y fundamentalmente con el general Sereñi y otros políticos de envergadura del Frente Amplio, y sin duda la preocupación del Frente fue recobrar ese protagonismo, y lo fueron recobrando a tal punto que finalmente primero la intendencia en el 89 y luego en el 2005 el gobierno nacional. O sea que no hay ninguna duda que hubo esa intención. Y eso es lo que tenemos que recuperar hoy. La derrota electoral nos golpeó. Sí, nos golpeó. No, la reacción no fue de acuerdo
no tuvo la magnitud que tendría que haber tenido. La reacción del Frente Amplio, me refiero. En la derrota, dice usted. En la derrota. Hubieron errores, no los voy a enumerar. Está bien, pero fueron 15 años de gobierno, ¿no? O sea que es un tiempo que da para hacer una experiencia, manejar el Estado, conocer el Estado, muy grande. Es cierto. 15 años no es poca cosa. 15 años de gobierno. Uno de los inconvenientes de ser gobierno es lo que desgasta. El gobierno va desgastando. Y eso se notó en el último periodo. Además, como decía al principio, se cometieron errores además que va muy profundo en la sociedad uruguaya, porque se vulneró la ética en algunos casos. ¿Usted dice que hubo errores de administración, de gestión o errores en la fuerza política? Yo creo que las dos cosas. Hubo errores de administración, leves o no tan leves, hubo errores, pero corregibles todos. Pero también en la fuerza política hubieron errores que dejaron por el camino algunas cosas o que no tomaron las medidas adecuadas en el tiempo adecuado. En una palabra, si alguien comete una falta ética estando en un cargo de gobierno, si alguien comete una falta ética, eso debe ser visto de inmediato y sancionado de inmediato. No puede pasar mucho tiempo sin que eso tenga una consecuencia, porque eso afecta a toda la fuerza política. Y es de ¿Usted se refiere al tema Sendik? Por ejemplo. ¿Usted piensa que la sociedad no vio bien eso? Creo que no, que no lo vio bien. Incluida la sociedad frente amplista. Sin duda. Yo creo que no se vio bien y además todavía estoy preguntándome cómo un político con un cargo de la importancia que tenía puede hacer cosas tan infantiles, porque en realidad fue infantil lo que hizo, pero no es ético y eso tiene que resolverse y pasó mucho tiempo sin resolverse. Acá y otras cosas, ¿no? Acá me gustaría conocer su opinión de lo siguiente. El Frente sale de la dictadura, hace todo un proceso político, o sea, después del 85. Claro. Allí se produce notoriamente, junto al proceso de desarrollo del Frente, una renovación del Frente. Por ejemplo, aparece el doctor Tabaré Vázquez como un líder. Eso da una impronta de fertilidad a la fuerza, ¿no? Claro. Para decirlo de alguna manera, los más viejos a veces resistieron esto, ¿no? Bueno, sí, desde luego que sí. Lo que pasa es que no es fácil dejar el sillón que uno ocupa legítimamente, a pesar de que pasen los años. Y a veces no tenemos la capacidad para darnos cuenta de que justamente esos años
son los que nos están perjudicando y nos están haciendo actuar erróneamente de pronto, o no, o nos están haciendo actuar, si bien no erróneamente, pero con frenos, con displicencia, ¿verdad? Entonces hubo cierta resistencia, pero claro, la capacidad, en el caso concreto de Tabaré Vázquez, su capacidad, su forma de ser, su impronta personal, lo ayudó muchísimo para lograr el objetivo de transformarse, como se transformó, en un líder para el Frente Amplio, sin ninguna duda. Desde que ganó la intendencia, ya él marcó su impronta. Yo lo conocí a Tabaré Vázquez en el año 89, antes de las elecciones, lógicamente. Una vez que se ganaron las elecciones, yo tenía un cargo en el frente que era la administración y colaboré con él para ir organizando la toma de posesión de la intendencia, que era el Partido Colorado que tenía la intendencia. Y ahí me di cuenta su forma de actuar. Y ahí me di cuenta que sin ninguna duda iba a ser un líder como lo fue. Y así pueden darse otras personas. Pero también quedó demostrado ese fenómeno de continuidad y renovación. Sí. Que es una de las características hasta el primer gobierno del Frente que se da permanentemente, ¿no? Es que tiene que darse. Yo ahora con 84 años no puedo pretender, y si lo pretendo es porque no estoy bien de acá, ocupar un cargo público, o tener una responsabilidad importante dentro de un gobierno. Tengo que ser capaz de reconocer que las generaciones que vienen atrás mío están en condiciones, algunos están en condiciones de ocupar determinados cargos. Entonces, la renovación tiene que ser permanente, que es uno de los problemas que abordamos hoy. Nos es difícil renovar, nos es difícil cambiar determinadas actitudes. Tenemos que recuperar la humildad. La humildad conduce a la tolerancia. Y la tolerancia conduce a la comprensión. ¿A la comprensión de qué? Del otro. Por eso es importante que tengamos claros ciertos valores que es imprescindible que recuperemos. Imprescindible. Como la mística. Eso tiene una palabra que es bastante sencilla e incluso se ha manejado reiteradamente, ¿no? Eso se llama renovarse en política, sí. Dar lugar, por ejemplo, a nuevas generaciones. Exacto. Eso está siendo muy difícil para el Frente en esta etapa, ¿no? Sí, yo creo que sí, que está siendo difícil cuando no debería serlo. Ahora, ¿ese es el problema? ¿No dejar hacer o faltan líderes? Bueno, yo creo que es una combinación de ambas cosas. Faltan líderes, faltan posiblemente en los próximos meses y años
vayan surgiendo, porque el líder no surge de un día para el otro. Bueno, es todo un proceso que lleva su tiempo, pero no tenemos tanto tiempo. Tenemos que buscar la forma de crear líderes que conduzcan, se manejen con el ejemplo, que den el ejemplo, mejor dicho, y que sepan llegar a la gente. Ese fue para mí, uno de los motivos por los cuales perdimos las elecciones pasadas. No se supo llegar a determinados sectores y se volcaron para otro lado. Sectores además que no tienen una formación política, que es más intuición que formación política. Entonces, hay que saberle llegar. Pero ¿usted no cree que también de parte de las otras fuerzas políticas hubo una estrategia bien pensada en sacar el frente del gobierno? O sea, se juntaron todos contra el frente. Sin ninguna duda. Hubo uno de los objetivos de la formación de la coalición multicolor fue sacar al frente del gobierno. Para eso se unieron. Sanguinetti, que fue uno de los ideólogos, si no el principal, creo que el principal ideólogo, de alguna forma, si bien no reconoció esto que yo digo, pero eso estaba en la tapa del libro. El objetivo fundamental era sacar al frente del gobierno. Lo lograron. Y nosotros cometimos errores también. No nos dimos cuenta a tiempo, no actuamos en consecuencia. Hay un fenómeno nuevo en ese proyecto de armar una fuerza para ganarle al frente, ¿no? La aparición de Cabildo Abierto, con un líder militar. O sea, vuelven los militares de alguna manera, o actores militares, a la vida política del país. Sí, es cierto. Un militar muy especial porque él ya desde el cargo de comandante en jefe hacía política. Bueno, él viene de una familia de militares y políticos, ¿no? Sí, claro. Pero él sabía que estaba haciendo política desde un cargo que no correspondía que hiciera política. Era comandante en jefe del ejército. Bueno, pero solo al final el Frente Amplio se dio cuenta de eso, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo dejó hacer política tanto tiempo? Bueno, ese fue uno de los errores. Sin ninguna duda. Mucho antes de pasar lo que pasó, de la destitución, mucho antes tendría que haberse tomado medidas ejemplarizantes. Por ejemplo, cuando es sancionado el comandante en jefe, ahí tendría que haber sido destituido, o antes, pero por lo menos ahí tendría que haber sido destituido. ¿Por qué pasó eso? No lo sé. ¿Por qué se le puso una sanción de las características que tuvo? Cuando para un comandante en jefe una sanción no tiene demasiado valor. Y más de la forma en que las cumplió. Exactamente. Pero la destitución sí tiene mucho valor. Bueno,
Por eso digo que emerge Cabildo Abierto con un líder militar que tiene todo el derecho de hacer política una vez retirado. No estoy cuestionando eso, ni mucho menos. No, sería una contradicción con ustedes mismos. Claro. No estoy de ninguna manera cuestionando eso. Tiene todo el derecho a hacerlo. Y tuvo éxito, porque tuvo una votación, digamos, importante. Y colocó gente en el Senado y en diputados. 3 ¿Esto senadores. será parte de esa herencia cultural de la dictadura que hablábamos hace algunos minutos? Puede ser porque eso no terminó. En mucha gente sigue presente. Y es posible que la gente que se inclinó, no toda por supuesto, pero un porcentaje de gente que se inclinó para votar a Cabildo Abierto, lo haya hecho con esa impronta. No tengo duda. Para usted, ¿Manini Ríos es un nacionalista, un conservador o un nostálgico de la dictadura? ¿Cuál de las tres le parece que vendría mejor para definirlo? Yo creo que en este momento las dos primeras, nacionalista y conservador. No lo creo nostálgico de la dictadura. Lo creo, sí, un nacionalista y un conservador. En general se acepta de que el nacionalismo, o ellos mismos lo plantean, lo encabeza el Partido Nacional. Claro. Yo creo que esa es la lucha interna. Creo que es la lucha interna entre el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Porque el presidente, como representante del Partido Nacional, obviamente, se nota que no hay una relación muy fluida con Cabildo Abierto. Y muchas veces se están hablando los dos líderes, el presidente y Manini, están hablando entre ellos. Y quiere decir que yo creo que ahí empezó una especie de puja entre uno y otro. Y Manini sabe que si al gobierno le falta Cabildo Abierto, no tiene mayorías. Es muy sencilla la cuenta. Entonces, también actúa eso. Ahora, la vida sigue, la vida política, la vida social. Estamos en un momento muy complicado porque el país asiste, igual que el resto del mundo, a una pandemia que es un fenómeno desconocido. El Frente sufre en este momento una situación, lo decíamos hace pocos minutos, de falta de liderazgo, aunque se ve que en el Parlamento hay muchos frente amplistas que hacen un esfuerzo gigante, ¿no? Sí. Pero esto no puede seguir así, ¿no? La fuerza política tiene que existir. Tiene que existir y tiene que tener liderazgo. Y como yo decía recién, tenemos que recuperar valores que se han perdido o que, si no se perdieron del todo, se han escondido. Tenemos que recuperar esos valores que dieron la fuente inicial del Frente Amplio. Hablaba de la humildad y hablo de la mística.
la mística Frente Amplista, que fue fuente de las grandes conquistas del Frente Amplio. Y eso sí, yo creo que se ha perdido, que no se entiende o que no se valora, que eso es lo peor, no se valora. ¿No habrá también, general, la necesidad de abordar de otra manera los fenómenos políticos y sociales? Dar cabida a muchos jóvenes que no son de derecha, son simplemente, por ejemplo, gente que quiere hacer las cosas de otra manera. Claro. Bueno, como lo quisieron hacer ustedes cuando eran, claro, cuando eran jóvenes. Cuando éramos jóvenes. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la creación del Frente Amplio creó una situación social, política y humana también muy especial. Muy especial. Hay que recordar el último acto del Frente Amplio sobre la Avenida Graciada, hoy Avenida Libertador, estando el estrado en el Palacio Legislativo y toda la Avenida Graciada llena. Era insólito para el Uruguay del año 71. Nunca se había hecho un acto de esas características. De la izquierda. Claro, donde la gente después bailaba, cantaba, se reunían en grupos, en fin, había un estado emocional de la gente diferente, que eso es lo que tenemos que crear hoy. Eso es lo que tenemos que crear. No solo hablar de la pandemia, de la economía, de la pobreza, que son todos temas fundamentales e importantes, pero hay que crear en el ánimo de la gente la alegría. Y eso no es fácil, pero hay que crearlo. Por eso hay que dedicarse fundamentalmente a la gente joven. General, muchas gracias por esta larga conversación. Ha sido usted muy bondadoso. No, al contrario, el agradecido soy yo. Bueno.